en el que nosotros vemos, no es una lupa, porque a veces utilizamos la Biblia como una lupa, ¿verdad?, para ver a los otros hermanos quién está cometiendo pecado o algo. No, la Biblia es un espejo, para que nosotros nos veamos reflejados en lo que ella dice y cada uno pues tome la actitud más correcta, como cuando se va a un espejo. Cuando uno va a un espejo y se encuentra que está mal peinado, ¿qué hace? Se descompone, ¿verdad?, el pelo, la ropa, y toma una actitud con respecto a lo que está viendo en el espejo. Lo mismo pasa cuando estamos leyendo la Biblia. La Biblia nos está mostrando cómo estamos nosotros, cómo deberíamos ser, y tenemos que tomar las actitudes tendientes a cambiar. Porque de nada sirve vernos un espejo, vernos que estamos mal y no hacer nada al respecto. Entonces, la Biblia es eso, un espejo en el que nos muestra cómo estamos nosotros. Acuérdense que lo que dice la Biblia siempre es para nosotros, no es para más nadie, es para nosotros, para cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando el fruto del Espíritu. Ya sabemos que el fruto del Espíritu tiene 9 características. Es uno solo, lo da el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida, ¿verdad? Tenemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Son las características todas del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado varias, ya estamos en la penúltima, estamos en la mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Como un fruto, como una característica del fruto del Espíritu Santo. Primero vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios al respecto del primer hombre más manso que hubo en la tierra. Miremos lo que nos dice Números capítulo 12. Aquí nos muestra la vida de un hombre que fue el más manso sobre la tierra. La vida de Moisés. Moisés, el hombre más manso que hubo en la tierra. Y vamos a ver por qué se caracteriza, por qué es manso, o qué significa la mansedumbre, visto de la perspectiva de quien era Moisés. Números capítulo 12, verso 1 al 3. Amén. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre manso, pero ¿qué característica tenía Moisés además de ser manso? Moisés 3 veces actuó bajo ira, y mire lo que hizo Moisés bajo ira. Primero, dio muerte a un egipcio. Segundo, cogió a golpes una roca cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca, y sin embargo golpeó a la roca con un acto de ira. Y también rompió las tablas de la ley de Moisés, la ley de Dios, que había sido escrita por el mismo dedo de Dios, cuando se dio cuenta que el pueblo había cometido pecado. Entonces vemos aquí 3 actos que demuestran que era además un hombre violento. Pero ¿por qué se le llama manso si además mostró 3 características de un hombre violento? Entonces vamos a ver por qué Moisés era manso. Y el mismo Dios lo dijo, ¿verdad? Aquel varón Moisés era muy manso. Pero sin embargo vamos a ver las características de esta mansedumbre. ¿Por qué actuó con ira Moisés? Primero vamos a ver cuando mató a un egipcio. Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 2, verso 11. Moisés mató a un egipcio. ¿Eso podría ser una característica de un hombre manso? Matar a otro hombre. Sin embargo, Dios lo llamó manso. Entonces vamos a ver eso, ¿por qué lo llamó manso? Siendo que había matado a un egipcio. Éxodo capítulo 2, verso 11. Amén. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que nadie, que le parecía que nadie lo había visto, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces aquí Moisés se da cuenta que están atacando a uno de sus hermanos, porque Moisés sabía que era hebreo, ya él se había dado cuenta que él era hebreo, no era egipcio. Y cuando se dio cuenta que un egipcio estaba atacando a uno de sus hermanos hebreos, miró para todas partes y vio que nadie lo veía y procedió a matar al egipcio. Pero aquí esta muerte, este homicidio que causó Moisés sobre un egipcio, vemos que no lo hizo porque lo ofendieron a él. Lo hizo porque fue a defender a otra persona. O sea, ante un acto de injusticia, él actuó con ira. Claro que Dios no justifica ninguna clase de muerte, pero vemos aquí que él no actuó con ira para defenderse, ni para mostrar su ego, que él sabía pelear, porque era un gran luchador, él había sido criado con los egipcios.
ni para darse golpes de pecho de que él era un mejor luchador que cualquiera, sino para defender a un hermano suyo ante una injusticia de un egipcio. Entonces, vemos aquí una característica. Manso tiene que ver con no defenderse para su propio bienestar o su propio ego, sino que estaba defendiendo a otra persona. Segundo, cuando golpea la roca en 2 ocasiones. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué golpeó la roca en 2 ocasiones bajo ese acto de rebeldía de Moisés cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca? Vamos a mirar lo que nos dice Números capítulo 20, verso 11. Estamos analizando por qué Moisés se le llama manso, sin embargo actuó bajo ira en 3 ocasiones. Números capítulo 20, verso 11. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Resulta que Dios le había una orden a Moisés de que le hablara a la roca, y sabemos que la roca, ¿quién es? La roca es Cristo, amén. Pero, ¿qué había pasado antes de eso? Miremos lo que nos dice ahí mismo, Número capítulo 20, digamos del 7, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Mire que la orden de Dios era que le hablara a la peña, a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, le dice Moisés, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Vemos aquí que un acto de ira de Moisés, porque viendo la incredulidad del pueblo, viendo que el pueblo no lo había creído, por la rebeldía del mismo pueblo, Moisés actuó en rabia, en ira, y golpeó a la roca 2 veces. Sabemos que la roca es Cristo. Entonces, ¿por qué actuó Moisés con rebeldía ante este hecho? Por la rebeldía del pueblo. O sea, no lo hizo para defenderse a sí mismo. O sea, él tenía su ego muerto. Él nunca utilizó su fuerza, ni su ira fue para defenderse a sí mismo. Fue para defender la santidad de Jehová, al ver la rebeldía del pueblo. Y cuando rompe las tablas de piedra, mire lo que pasó aquí en Éxodo 32, 19. Éxodo 32, 19 dice, y aconteció que él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dios escribe las tablas en las que está la ley de Dios. Cuando él llega del monte, llega allá a la montaña y va a entregar las tablas al pueblo, se da cuenta que el pueblo se había reunido, había hecho un becerro de oro al cual estaban adorando. Y aquí la ira de Moisés fue ante el pecado del pueblo. Entonces, vemos en las 3 veces que Moisés actuó con ira, nunca fue para defenderse, ni por su ego, ni para que lo respetara el pueblo, porque él era el líder que Dios había nombrado. No. Primero ante un acto de injusticia, segundo por la rebeldía del pueblo, y tercero por el pecado del mismo pueblo. O sea, él nunca se defendió a sí mismo. Eso es una persona mansa, que su ego está muerto. Él nunca se defendió a sí mismo. Es más, Moisés utilizó la fuerza bajo control, pero bajo el control de Cristo, que es lo más importante. Él era manso porque no se defendía ante acusaciones verdaderas contra él. Mira que lo estaban acusando. ¿Quién nos acusó? Moisés, el hermano y la hermana de Moisés acusaron a Moisés de que había tenido una mujer cusita. ¿Qué es una mujer cusita? Una mujer negra de origen etíope. No hay explicación por qué María y el hermano de Moisés atacaron a Moisés porque se había casado con una mujer negra. Pero sin embargo, Moisés vemos aquí que no se defendió por ese hecho ni porque se había casado con una mujer negra. Él hubiera dicho, oye, yo soy el líder, Dios me ha nombrado como líder, yo puedo elegir a la mujer que yo quiera. No, él se quedó callado. ¿Por qué? Porque era un hombre manso. No se defendió contra ataques contra sí mismo. Cuando él actuó con ira fue para defender la posición de Dios y a defender uno de sus hermanos ante un ataque injusto contra ellos. Entonces,
la mansedumbre de Moisés. ¿Por qué era Moisés manso? Porque nunca usó su fuerza para defenderse a sí mismo. Otro hombre manso, ¿quién fue? David. David fue otro hombre manso. ¿Por qué David fue manso? Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Mire lo que nos dice 1 Samuel 17:36. Estamos viendo esta característica de estos hombres mansos para que nosotros empecemos también a aplicar la mansedumbre, pero no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Acuérdense que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Nosotros no podemos alcanzar la mansedumbre por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios, la fuerza de Cristo viviendo en nosotros. 1 Samuel 17:36, aquí nos muestra a David como un hombre manso, pero sin embargo, mire lo que hace por defender a Dios, a defender a Jehová, que había sido en ese momento atacado por un incircunciso. Acuérdense quién era, ¿verdad? Goliat. 1 Samuel 17:36, aquí vemos la valentía de David. 1 Samuel 17:36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso, o sea, ¿está hablando de qué? Del gigante, ¿verdad? De Goliat. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Miren que aquí David nunca se ufanó de su fuerza, a pesar que había matado oso, había matado tigre, pero siempre decía, por el poder de Dios que siempre me defendía, siempre le daba la gloria a Dios, a pesar que él era un guerrero. Fíjense ustedes que él como pastor, para defender al rebaño, se enfrentaba a osos y al león, y se los arrancaba de las garras al oso y al león, pero reconocía que no eran su fuerza, sino eran las fuerzas de Dios actuando sobre él. Entonces, él era manso porque él nunca se defendió de acusaciones verdaderas contra él. Él lo acusaron, ¿verdad? Cuando llega el profeta Samuel y le dice: mira, hay un hombre que tiene muchas ovejas y hay otro que nada más tiene una ovejita. Y una vez le llegó un visitante, el que tiene una sola ovejita, y el que tiene muchas ovejas, ¿sabe qué hizo? Mandó a matar la oveja del que tenía una sola. Y se levanta David con rabia y dice: ¿quién fue ese hombre? Dígame quién fue ese hombre y lo justicio. Y le dice el profeta Samuel enseguida: ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque él tenía muchas mujeres y sin embargo buscó la mujer de un hombre casado, de una mujer casada, y pues estuvo con ella. Pero entonces cuando él reconoció su error, él enseguida pidió perdón a Dios. No se pueden excusas, ¿verdad? Pasa que yo soy un rey y esa mujer se me presentó desnuda viéndolo yo desde mi casa y la vi allá en el altillo y me provocó, y como yo soy hombre y soy el rey, pues la mandé. No buscó excusas, él reconoció su pecado ante Dios. Entonces, ¿por qué David era manso? Porque él no se defendió ante una acusación verdadera contra él. ¿Cuál es la acusación? El profeta le había dicho: mira, tú eres un asesino. Otro rey en su lugar, ¿qué hubiera hecho? Hubiera mandado a matar al profeta. Porque entonces el rey tenía toda la facultad de mandar a matar a quien sea. Y sin embargo vemos aquí que David enseguida escribió el Salmo 51 y dijo: he pecado contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Hay muchas personas que se les dice el pecado a través de la palabra y se les muestra que ha pecado con la misma palabra, y lo que hace es que buscan excusas. Pero no, David nunca buscó excusas. Por eso se dice que David tenía el corazón como el corazón de Dios, porque cuando reconoció que había pecado, no se fue a excusas, sino que se fue en arrepentimiento. A pesar que David mató, David adulteró, David violó muchas leyes del Señor cuando hizo el censo también, pero sin embargo tenía el corazón como el corazón de Dios, porque se iba en arrepentimiento. ¿Y quién será el hombre más manso que nos muestra la Biblia? El hombre más manso no era ni siquiera David, no era Moisés, sino Jesucristo. Jesucristo mismo se definió a sí mismo como el hombre más manso. Miremos lo que nos dice Jesús en Mateo 11:28. El mismo Jesús dice: yo soy manso. Así cuando dijo Jesús que yo soy el camino, la verdad. Ningún hombre ha dicho que es la verdad. Muchos dicen que tienen la verdad, pero el único hombre, sabiendo que es nuestro Dios, que dijo yo soy la verdad, fue Jesucristo. Muchos dicen tener la verdad, pero el que dijo que era la verdad es Él. Miremos lo que nos dijo Jesús, Mateo 11:28. El hombre más manso sobre la tierra. Y sin embargo vamos a ver muchos casos en que Jesús actuó con ira. ¿Pero por qué actuó con ira Jesús en momentos dados? Entonces lo vamos a ver.
Todas estas características del hombre manso las estamos viendo para que las apliquemos a nuestra vida, porque ese es el objetivo de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque no tiene sentido que yo les hable aquí y ustedes no hagan lo posible para buscar que el Espíritu Santo viva en ustedes y pongan por obra esta palabra. Mateo 11:28. Amén. Mira lo que dice Jesús, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. El mismo Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero sin embargo, vamos a ver dos casos en que David actuó con ira. Jesús actuó bajo ira. Pero vamos a ver por qué Jesús actuó con ira. El primer caso lo tenemos cuando Jesús llega al templo y encuentra muchos cambistas en la puerta del templo y se dio cuenta que habían convertido la casa de su padre en un mercado. Estaban vendiendo cosas que no estaban autorizados para hacerlo. Dice en Juan capítulo 2, verso 14, ¿por qué Jesús actuó con ira? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios, por qué Jesús actuó con ira aquí, que cogió un lazo y le pegó a los animales, los echó. Bueno, se desbordó en ira nuestro Señor Jesucristo aquí. Según de Juan, verso 14, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿por qué Jesús actuó con ira aquí? Por el celo de la casa de su padre. ¿Y qué significa celo desde este punto de vista? El cuidado. Jesús tiene mucho cuidado con la casa de su padre, porque a la casa del padre, cuando nosotros nos reunimos, venimos es a orar, a escuchar palabra de Dios, a alabarlo, no a hacer negocios. Amén. Y vemos que últimamente, pues eso es lo que se ha convertido muchos sitios de reunión en negocios, se ha convertido en casas de mercado, y no en casa de mercado, y no en un lugar de oración, en un lugar de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Jesús estalló en ira porque él tenía mucho cuidado de la casa de su padre. Él no quería que la casa de su padre se convirtiera en un mercado. Él siempre quiere que la casa de su padre se convierta en una casa de oración, una casa en que se predique su palabra, en que se enseñe a conocerlo cada día más y más, para que el Espíritu Santo pueda vivir en cada uno de nosotros. Acuérdense que la iglesia no son las cuatro paredes donde estamos reunidos, es un sitio de reunión. La iglesia somos cada uno de nosotros, donde el Espíritu Santo quiere vivir, quiere posarse, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, en recintos como este, no. Él habita en cada uno de nosotros, porque Cristo nos creó, Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, así como dice el Salmo, ¿verdad? Que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Pero ¿para qué fuimos formados? Porque ese es el templo que el mismo Dios se fabricó para vivir en él, que somos cada uno de nosotros. También vemos otro caso en que Jesús actuó con ira, claro, con una ira un poco más medida que en este caso. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 8, verso 7. Y este versículo es muy bueno que lo tengamos en cuenta, porque aquí vemos la reivindicación de la mujer, porque antes de nuestro Señor Jesucristo la mujer era tenida en un segundo lugar, digamos con un quinto lugar. No se le prestaba atención ni lo que ella decía cuando estaban los hombres reunidos. Juan, el libro del apóstol Juan, capítulo 8, vamos a leerlo desde el verso 2 mejor. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esa es una tentación que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, a ver qué respondía. Si decía que la mataran, pues lo iban a acusar ante los romanos, porque los romanos eran los únicos que podían justiciar a una persona. Y si decía que la dejaran libre a la mujer, iban a decir que estaba violando la ley de Moisés. Resulta que la ley de Moisés sí decía que a los adúlteros había que apedrearlos,
pero los adúlteros. ¿Será que una mujer puede cometer adulterio sola? No, ¿verdad? Se necesitaba de un hombre. Fíjense ustedes que los judíos dicen aquí, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Si fue sorprendida en pleno acto de adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Seguramente era uno de los mismos judíos que estaban llevándole, uno de los mismos fariseos que estaban llevándole esta mujer a nuestro Señor Jesucristo. Estaba escondido entre las demás personas. Porque el adulterio lo pueden cometer solamente dos personas, no una sola. ¿Amén o amén? Entonces, era un acto injusto que estaban llevando ante nuestro Señor Jesucristo, llevando solamente a la mujer. Acuérdense que le dijeron, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Si fue sorprendida en pleno acto de adulterio, lo más seguro es, bueno, ¿dónde está el hombre? ¿No? Sin embargo, llevaron fue a la mujer. La mujer no se podía defender. ¿Por qué? Porque le estaba prohibido a la mujer hablar delante de los hombres. Cuando estaban los hombres reunidos, las mujeres no podían hablar, y mucho menos delante de un maestro, como era nuestro Señor Jesucristo, obviamente que es un maestro y es Dios. Entonces ella tenía que permanecer callada, no se podía defender. Sigue diciendo el verso 6, mas le decían esto tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué Jesús escribía en la tierra con el dedo? Porque aquí estaba haciendo una demostración de lo que está sucediendo en el cielo, porque todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra se está escribiendo en unos libros allá en el cielo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, esta injusticia que ustedes están haciendo de traerme solamente a la mujer y no al hombre, porque deben traerme a los dos, esta injusticia se está escribiendo también en el cielo. Por eso Jesús estaba escribiendo en el cielo. Escribiendo en la tierra, perdón. Sigue diciendo el verso 7, dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ellos tenían pecado? Bueno, sabemos que los judíos siempre se reunían y hacían holocaustos y presentaban holocaustos a Dios por todos los pecados cometidos. Jesús no estaba refiriéndose a los pecados anteriores, se estaba refiriendo a ese pecado de presentar solamente a la mujer y no al hombre, de ese acto injusto. Por eso le digo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se estaba refiriendo, ¿por qué me traen a la mujer solamente y dónde está el hombre? Era un acto injusto que estaban cometiendo con ese hecho. Por eso todos se sintieron aludidos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ellos dijeron, ¿cómo? Si dejamos escondido al hombre, o de pronto el hombre, ese adúltero, también estaba entre los que llevaron a la mujer, que era lo más seguro. Por eso ellos se vieron confrontados por su pecado. El pecado de la injusticia de haber llevado solamente a la mujer y haber escondido al hombre que también estuvo con ella, que seguramente era uno de ellos mismos. Entonces, dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿por qué? Porque sabían que habían cometido una injusticia. Salían uno y uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire, la primera vez, en el punto de vista de ese momento histórico, en que un rabino y sobre todo un maestro se dirige a una mujer en público. Este es un acto de reivindicación con la mujer. En ese entonces una mujer no podía hablar en público y mucho menos dirigirse a un maestro. Y también no era decoroso que un judío se dirigiera a una mujer en público. Y aquí se estaba diciendo que nada menos que el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, reivindicando y poniendo a la mujer en el lugar que debe ser. Aunque actualmente hay muchas doctrinas que dicen que la mujer no puede predicar, la mujer no puede dirigirse a los hombres en público, pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose en público a una mujer, reivindicándola. Una mujer puede predicar, una mujer puede hacer las mismas actividades que hace un hombre. Dios nos ha puesto en el mismo lugar de igualdad a todos. Cristo, además de libertarnos del pecado, vino a reivindicar también la labor de la mujer. En este versículo lo vemos claramente, cómo él amablemente se le va a la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y mire lo que dice el verso 11, la mujer, ya con esa actitud de nuestro Señor Jesucristo benevolente hacia ella, la mujer le responde, el verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Te perdoné, pero no lo vuelvas a hacer, le está diciendo aquí Jesús.
Entonces vemos aquí el acto amable, cordial que Jesús tiene con la mujer, una reivindicación. O sea, se portó iracundo, por así decirlo, con los judíos, con los fariseos que querían acusar a esta mujer y de paso tentarlo a él. Pero sin embargo con la mujer se mostró como amable, amoroso y reivindicador de los derechos de la mujer ante los hombres y ante Dios, obviamente. Entonces, él acusó a los que querían acusar a la mujer, lo acusó de ¿qué? De pecadores. La mujer también era pecadora, pero más pecadores eran ellos que estaban ocultando al que también había pecado con ella. Entonces, ante la injusticia con la mujer, vemos aquí un acto de ira de Jesús, pero lo hizo para reivindicar a la mujer, o sea, no lo hizo para defenderse a él, sino para defender a una persona. Pero Jesús era manso. ¿Por qué era manso? Porque él nunca se defendió ante acusaciones falsas. Cuando lo acusaron de falsedad, que él venía a derrocar el imperio romano, que venía a quitar a los romanos de aquí, y por eso fue que lo condenaron, lo presentaron ante los mismos romanos, los judíos lo presentaron ante los romanos, diciendo que él venía a traer un nuevo imperio, un nuevo reino. Sí es cierto que él vino a traer un nuevo reino, pero el reino él era espiritual, no material, ni un gobierno político, como lo dieron a entender los mismos fariseos cuando lo acusaron a Jesús. Sabemos que Jesús, angustiado, a pesar de que estaba angustiado por las laceraciones que le dieron cuando le iban a llevar a la cruz del Calvario, ¿qué hizo? No abrió su boca y no se defendió contra sus acusadores. Ya eso estaba profetizado en Isaías 53:7. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, no se defendió contra falsas acusaciones, pero sí utilizó su sabiduría para defender a otros. Entonces vemos aquí que el acto de mansedumbre es no defendernos nosotros, es cuando nuestro ego está muerto. Pero muchas veces nosotros cuando dicen, hablan mal de nosotros, o escuchamos que alguien habla mal de nosotros, nos levantamos como fieras, quiere decir que tenemos el ego vivo, tenemos la carne viva. Si habla de nosotros, no nos debe importar. Entremos a defender al Evangelio, entremos a defender a nuestros prójimos, pero nunca nos defendamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si Jehová es nuestro guerrero, ¿para qué nos defendemos? Él nos va a defender en todo momento. Así que usted no tiene que defenderse. O Jehová no defendió a su hijo. Jehová no defendió a Moisés, no defendió a David. ¿Cuántas veces David no fue a la guerra y estuvo a punto de morir y ahí estuvo la mano siempre de Dios? ¿Por qué? Porque no se defendía. Él defendía la postura de Dios, defendía la postura de Israel, Moisés. Pero Moisés nunca se defendió contra ataques que le hicieron a él. Ni tampoco Moisés, cuando lo criticaban porque había cogido una mujer negra, tampoco se defendió. Pero sí defendió cuando veía actos de injusticia contra sus hermanos, cuando veía la rebeldía del pueblo y cuando el pueblo pecaba contra Dios, como el caso cuando hicieron el becerro de oro. Entonces, la mansedumbre está en función a que no nos defendamos contra un ataque, sea justo o sea injusto, no importa. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro guerrero. Si Jehová es su guerrero, es mi guerrero, ¿por qué nos defendemos? Amén, amén. Entonces, no tenemos que defendernos. Muchos dicen, yo soy manso, pero no menso. Pues le corrijo algo. Si usted ataca a otra persona porque lo está atacando usted no es ningún manso. Usted todavía tiene la carne viva. Si a usted le duele cuando hablan de usted, es porque usted todavía tiene la carne viva. Usted no ha entregado, usted no ha sacrificado su carne. ¿Por qué? Porque todavía tiene el ego vivo. Recuerden que tenemos que entregar nuestro ego, nuestra manera de ser a Cristo, para que Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, nuestro ego empieza a morir. Entonces, la mansedumbre se refleja ¿dónde? En que podemos soportar las dificultades, la enfermedad, la muerte, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que nos suceda. Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que Dios quiere es que no tengamos miedo, que tengamos cuidado pendiente de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Dios tiene cuidado de nosotros, ¿de qué nos preocupamos? Mire un caso muy bonito que le pasó a David. Cuando su hijo enfermó, del producto de ese amancebamiento que tuvo con una mujer casada, cuando su hijo enfermó, mire lo que nos dice el 2 Samuel 12:22. Esta actitud que tuvo David aquí es muy buena, lo que tengamos en pendiente para los casos cuando nos ha sucedido enfermedad o muerte de un familiar. Mire lo que hizo David. Aquí nos enseña qué debe hacer un hombre que realmente sea manso ante estas situaciones de enfermedad o de muerte. Según de Samuel capítulo 12, verso 22. Aquí David demostró su mansedumbre. No actuó en rebeldía contra Dios, porque muchas personas cuando un ser querido fallece, entran en rebeldía contra Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la permitiste? No, miremos lo que hizo David.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender nosotros. Eso es un acto de mansedumbre ante la enfermedad o ante la muerte. Segunda de Samuel 12:22. Enseñanza de un hombre manso como David. Amén. Segunda de Samuel 12:22 dice, y él respondió, viendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia de mí y vivirá el niño? O sea, cuando el niño que había sido fruto de ese amancebamiento de David con una mujer que era casada, había estado casada, Dios condenó, le perdonó el pecado a David, pero dijo que el niño iba a morir. Pero David, en vista de que el niño estaba enfermo, gravemente enfermo, ¿sabe qué hizo David? David empezó a orar y a ayunar para que Dios lo salvara. Pero ¿cómo ayunaba él? Él decía, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí. No oraba exigiéndole a Dios que sanara al niño, sino que Dios tuviera compasión de él. Porque nuestras oraciones tienen que ser rogatorias en todo momento, nunca exigiéndole nada a Dios. Acuérdense que Dios tiene caminos que para nosotros son inescrutables, no los entendemos. Por eso Dios dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Entonces David oraba para que Dios tuviera compasión de él y sanara al niño. Nunca le exigió eso. Entonces dice, y vivirá el niño. El verso 23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a orar si ya el niño murió? En otras palabras, dice, ¿podré hacerle volver? Pues la respuesta es no. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí con este versículo se demuestra que David fue salvo. O sea, él iba donde estaba el niño. Obviamente el niño sin pecado y sin nada había cometido, iba a ser salvo. Él dijo, yo voy a él. Él no va a venir a mí, pero yo voy a él. Aceptó la muerte con prudencia. Piensa usted que él ayunaba y estaba en silicio, encerrado en su habitación, llorando, gimiendo, para que Dios tuviera compasión de él y sanara al niño. Una vez le dijeron que el niño había muerto, enseguida se bañó, tomó sus vestiduras reales y salió. Y todos los siervos se sorprendieron. Pero no entiendo este caso de David. Cuando el niño estaba enfermo, estaba orando y ayunando y no quería que nadie lo mirara, no quería comer, no quería hacer nada. Y ahora que sabe que el niño estaba muerto, se levantó, se bañó, se puso su mejor ropa, se perfumó y salió. O sea, no se entendía. ¿Por qué? Porque esa es una actitud de un hombre manso. Dice, si ya Dios se lo llevó, ya yo no puedo hacer nada. Se levantó simplemente y se puso sus ropas reales. Entonces, él entendió que el niño no podía volver a él, pero él sí iba a ir donde está el niño, o sea, a la salvación. Entonces tenemos que entender la mano de Dios en todas las cosas que sucedan. No podemos reclamarle a Dios, ¿por qué Dios estoy enfermo ahora que te estoy sirviendo? ¿Por qué Dios te llevaste a fulano, mi pareja, o mi hermano, mi hijo, mi familiar? Ahora esto no, tenemos que ser sumisos ante los designios de Dios en todo momento. Aceptarlo con gallardía, con valentía. Eso es mansedumbre. ¿Amén? Entonces, mansedumbre ante la enfermedad y ante la muerte. Pero también mansedumbre en esos momentos que nos hacen explotar de ira. ¿Cuántas veces no nos han dicho cosas y nosotros explotamos como en ira, verdad? Hablan de nosotros. Que a toda persona cuando le dice, mira, fulano dijo esto y esto y esto de ti, sea verdad o sea mentira, cualquiera enseguida le da ira o no. Más si es mentira. Si es verdad, pues lo acepta algunos. Otros tampoco no les gusta ni que le digan la verdad, al contrario, también se ofenden. Pero sin embargo, Dios nos dice a través de su palabra que todo hombre sea tardo para hablar y rápido para escuchar. O sea, escuchemos, pero para hablar seamos lentos, no dando ocasión a la ira. Porque cuando nosotros hablamos con ira, podemos hacer un desastre. Acuérdense que Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no ofendas, no tomes justicia por tu propia mano. Cuando nosotros tomamos justicia por nuestra propia mano, ya estamos desplazando a Dios de nuestra vida. O sea, somos unos incrédulos. Tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. Porque en la ira del hombre no opera la ira de Dios. Si Jehová, como dijo ahorita, si Jehová es nuestro guerrero, dejémoslo que Él pelee por nosotros. Si hablan de nosotros, dicen cosas a nosotros, déjenlo. Eso no tiene por qué incumberle a usted ni que usted se desate en ira. Déjelo. Mire lo que nos dice Santiago capítulo 1, verso 19. Es una característica que debe tener todo creyente de la palabra de Dios, todo siervo del Señor. Tiene que ser manso. Pero cuando usted explote en ira y haga cosas que son contrarias a la palabra de Dios, es momento que usted entre en oración y le pida al Señor que lo renarguya a través de su Espíritu Santo y que le dé ese espíritu de mansedumbre. Acuérdense que la mansedumbre, por mucho que usted quiera generarla por su propia fuerza, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque eso es un fruto
del Espíritu. Y si es fruto del Espíritu, nada de lo que nosotros hagamos nos va a dar mansedumbre, solamente el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Santiago 1, verso 19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Fíjense usted que seamos prontos para oír, pero tardo para hablar. O sea, no respondamos enseguida, quédese callado, métase en oración, pídele a Dios sabiduría antes de hablar, porque a veces nosotros hablamos a la ligera y podemos ofender a una persona o podemos pecar a través de un acto de ira que nosotros hagamos. Sigue diciendo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cualquier acto que usted haga para defenderse bajo ira, ahí no opera la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, verso 19. Entonces, tenemos que soportar la ira, no dejarle lugar a que la ira salga, sino dar lugar a la ira de Dios, que Él nos defenderá en todo momento. Porque si Jehová es nuestro guerrero, ¿por qué nos defendemos nosotros? Ahora, también la mansedumbre. ¿Cómo se refleja la mansedumbre? Cuando vemos el actuar de Dios en todas nuestras circunstancias, en todas las circunstancias de la vida. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, sea bueno o sea malo, Dios lo permite en nuestra vida para cambiarnos a nosotros. Porque a veces simplemente damos gracias a Dios por las cosas buenas, pero por las cosas malas no. Acuérdense que Dios nos dice que tenemos que dar gracias por todo. Porque todas las circunstancias que se presentan en nuestra vida es buscando que nosotros cambiemos. Dios nunca va a cambiar las circunstancias si nosotros no ha cambiado nuestro corazón. Porque lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón, no las circunstancias. Y Dios utiliza las circunstancias adversas para cambiarnos a nosotros. Porque a veces confiamos más en nuestro empleo, nuestra fuerza para ganarnos el dinero, y que nosotros nos ganamos el dinero, vamos a ver que Dios es el que nos da la salud, Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos da la prosperidad, Dios es el que nos da el aliento de vida. Y terminamos dándonos más gloria a nosotros mismos que a Dios, que es el que nos da todo. Entonces Dios permite un momento dado, nos quita un trabajo o una forma de conseguir ingresos a nosotros, para que aprendamos a depender de Él, para que pongamos la mirada siempre en Él. Dios utiliza todas las circunstancias para que cambiemos. Entonces, aprendamos a ver a Dios en todas las circunstancias. Si alguien nos ataca o habla mal de nosotros, es Dios para ver cómo nosotros actuamos ante ese ataque de esa persona. Es el mismo Dios provocando o induciendo a esa persona que nos ataque, para ver si nosotros vamos a responder de la misma forma, porque Dios escudriña los corazones. ¿Y cómo escudriña los corazones Dios? A través de las pruebas. Las pruebas es la que se demuestra qué clase de fe tenemos nosotros, en quién hemos confiado. Si usted ve que una persona lo está atacando, es el mismo Dios permitiendo que esa persona lo ataque a usted. Entonces tiene que darle gracias a Dios por esa persona que está ayudando a forjar su carácter de cristiano, a no responder con ira ante ataques que le hagan a usted. Entonces tenemos que aprender a ver a Dios en todas las circunstancias. Así como dice Hebreo 11, ¿verdad? Hebreo 11 dice que es la fe, la certeza de todo lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no vemos? La salvación. No vemos a Cristo, pero sabemos que Él está con nosotros, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con las personas buenas, con las personas cristianas, con las personas malas, con todas las personas. Dios siempre está al lado de nosotros. Acuérdense que hay libros escribiéndose en los que están todos los actos que nosotros hayamos hecho, cada uno de nosotros. Entonces, el Señor está pendiente de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, Él está con nosotros en todo momento. Entonces, acostumbrémonos o pongamos en cuenta que todo lo que sucede en nuestra vida es el mismo Dios permitiendo. O acuérdense del caso de Job, un Job multimillonario, un tipo multimillonario que de un momento a otro se le acabó todos los bienes que tenía, murieron los hijos, tenía una llaga en todo su cuerpo, una lepra grandísima en todo su cuerpo, y la mujer de él empezó a decirle: maldice a tu Dios y muérete. Y él decía: tenemos que darle gracias a Dios por las cosas buenas y las cosas malas no. Entonces veía la mano de Dios en eso que aparentemente era malo que le estaba sucediendo, y realmente era malo, pero era Dios forjando un carácter conforme al corazón de Dios en la vida de este Señor. Entonces aprendamos a ver a Dios en todas las circunstancias, pero desafortunadamente el hombre carnal solamente ve a Dios en las cosas buenas. Me gané la lotería y ve a Dios. Se ganó un empleo, ahí ve a Dios. Se sanó de una enfermedad, ahí ve a Dios, pero en una enfermedad no ve a Dios, en una muerte no ve a Dios, en un accidente no ve a Dios, todo, en todas las circunstancias de nuestra vida, Dios está presente. Y lo que Él quiere es que nosotros cambiemos nuestro corazón a través de las circunstancias. Él nunca ha perdido el control de todas las circunstancias. Donde Él no tiene control es en nuestro corazón, pero no porque Él no pueda tomar el control, sino porque Él quiere que se lo entreguemos. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Quiere que se lo entreguemos por amor a Él.
La mansedumbre podemos definirla como fuerza bajo control. Imagínese usted un caballo que está en el monte, por allá, en las montañas, en la selva, un caballo cerrero, tiene fuerza, briosa, ahí se puede montar en él porque lo tira a un lado, ¿verdad? Pero si ese caballo salvaje lo someten a un proceso de 6 meses, 1 año, con un adiestrador de caballo, al cabo del año, cualquier persona se puede montar en ese caballo y el caballo va tranquilo. Pero ¿será que ese caballo perdió su fuerza? No, el caballo nunca ha perdido su fuerza. Lo que ha cedido es el control de la fuerza. Anteriormente la tenía él. Ahora, el control de su fuerza la tiene el jinete, porque se amansó. Entonces el jinete le dará alguna señal apretando lo que sé yo con la rienda y él sabe si tiene que correr, tiene que brincar, separarse en 2 patas y caminar hacia atrás de acuerdo a las órdenes que le da el jinete. O sea, su fuerza está bajo el control del jinete. Nuestra fuerza tiene que estar bajo el control de Jesucristo. Él es el que quiere gobernar en nuestra vida, pero él quiere ser nuestro Señor. Y como dice nuestro Señor, es que Él nos va a dominar en nuestra fuerza. Es fuerza bajo control. Mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo el control de Dios. Que todo lo hagamos bajo las decisiones de Él. Que la fuerza que nosotros tenemos en nuestras actividades diarias que realizamos, la hagamos todo para el reino de los cielos. Y eso es fuerza bajo el control de Dios. Por eso tenemos que estar crucificados. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora estoy juntamente crucificado con Jesús. Crucificado quiere decir que ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Señor quiere. Pero solamente sé lo que el Señor quiere si estudio su palabra. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios todos los días, para saber lo que el Señor quiere a nosotros y someter nuestra voluntad a los deseos de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Eso es lo que se llama fuerza bajo control, mansedumbre. Y esa mansedumbre depende de nuestra confianza en Dios. Que usted tenga toda la confianza que Dios tiene cuidado de usted, de mí, de todos. Y esa confianza en Dios la hacemos a través de la fe. Muchas veces la fe se ha denominado como la forma de alcanzar los milagros. Tú no consigues los milagros porque no tienes fe, le dicen a las personas. Identifican a la fe como si fuera un deseo. La fe no es para conseguir milagros. La fe es para dar buen testimonio ante el mundo de lo que hay en nosotros. Cristo nos ha cambiado y con nuestra fe damos testimonio de que Cristo vive en nosotros. La fe es para dar buen testimonio y para salvación. Esos son los 2 objetivos principales de la fe. Miren lo que nos dice Hebreos 11:1. Entonces, olvidémonos de eso, que usted va a conseguir milagros si tiene fe. No, los milagros son consecuencia de la voluntad de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Y no es el que más corra, o sea, el que más ayude, el que más ore, no, el que Dios tenga misericordia. Dios le puede hacer un milagro a una persona que no tiene fe. Y a una persona que tiene fe, de pronto no le hace el milagro al Señor. Todo depende de su voluntad, de sus designios. Porque Dios es omnisciente, Él conoce el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Y Él nos dará lo que nosotros necesitamos, no lo que pedimos. Acuérdense que nosotros estamos pidiendo, no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Tenemos que pedir para el reino de Dios y su justicia que se ha implantado aquí en la tierra, el cambio en cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No alcanzaron sanidades, no alcanzaron milagros por la fe, alcanzaron fue buen testimonio. Los milagros dependen de la misericordia de Dios. La fe es para alcanzar buen testimonio y para alcanzar la salvación de nuestra alma. Entonces, la mansedumbre depende de la confianza que tenemos en el Señor a través de la fe para dar buen testimonio. Saber, también la confianza implica saber de que Dios tiene control de todas las circunstancias que nos suceden. Todo está bajo el control de Dios, menos nuestro corazón. Él quiere que se lo entreguemos. ¿Y cuál es el premio a la mansedumbre? Cuando nosotros somos mansos, si aplicamos la mansedumbre conforme a la palabra de Dios, o sea, que como fruto del Espíritu, como una característica del fruto del Espíritu, que Él nos da lo prometido. ¿Y qué nos ha dado? ¿Cuál es lo prometido? Miren lo que dice Mateo 5:5. Mateo 5:5 hasta cuando se dijeron las bienaventuranzas en el monte, el sermón del monte. Aquí nos dice Jesús cuáles son las consecuencias de esa mansedumbre. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa eso de recibir la tierra por heredad como consecuencia de la mansedumbre? La paz que obtenemos nosotros creyendo y siguiendo la palabra de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz
que nos ayuda a seguir adelante, no importando las circunstancias, porque la paz no depende de las circunstancias, la paz depende de tener a Cristo en nuestro corazón. Las dos cosas que Él nos prometió, ¿cuáles son los dos premios de esa heredad que tenemos por recompensa? La paz que Cristo nos da en nuestro corazón y la salvación y vida eterna de nuestras almas. Ese es el mayor premio que nosotros tenemos como consecuencia de la mansedumbre. Entonces, resumiendo, mansedumbre es lo contrario a lo que podríamos llamar egoísta, porque la mansedumbre tiene una característica, la mansedumbre es espiritual, el que es egoísta es material, solamente piensa en sí mismo. Si hablaron de mí, ahí mismo, como decimos aquí Barranquilla, trina a la persona o chista a la persona y estalla en ira porque hablaron de él, no quiere que hablen de él. El manso, como sabe que es espiritual, si hablan de él, no le incomoda en lo más mínimo, porque sabe que Jehová es su guerrero y que Él actúa todo es bajo la palabra de Dios y no le interesa si piensa mal o bien de Él. Lo que le interesa es cumplir la palabra de Dios. Gústele a quien le guste. Amén. Entonces, la mansedumbre es una característica espiritual, mientras que el egoísmo es carnal. Es el polo opuesto, por así decirlo. Lo contrario a manso es ser egoísta. Solamente piensa en sí mismo. Mientras que el manso no... Si va a actuar para defender a alguien, defiende a otra persona o defiende a Dios, pero nunca se defiende a sí mismo. Mientras que el egoísta se defiende a sí mismo. Está pensando en lo que piensan de él, lo que hablan de él, todo gira alrededor de él. O sea, nada más existe él en el mundo. No existe el prójimo ni existe Dios, solamente él. Entonces, aprendamos a ser mansos, pero no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Si usted no cumple las características de la mansedumbre, es hora de que se arrodille y le pida perdón a Dios y empiece a conocer más a Cristo conforme a la Escritura para que su interior corra río de agua viva, para que el Espíritu Santo empiece a dar fruto en su vida. Nosotros, por más que querramos, nunca vamos a ser mansos con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida.